Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. El 28 de marzo de 1959 se llevaron a cabo la reforma democrática y la emancipación de los millones de siervos en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China. En el programa de hoy vamos a hablar del desarrollo socioeconómico de Xizang, así como la protección de los derechos humanos en dicha región. Antes de nada, veamos un vídeo para conocer los pasos de la reforma democrática en la región autónoma de Xizang a lo largo de los últimos 65 años. La felicidad de las personas es el mayor derecho humano, dijo Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China. Los grandes logros de Xizang en los últimos 65 años desde la reforma democrática son una vívida ilustración y una prueba contundente de esta afirmación. En el antiguo Xizang, la mayoría de los siervos estaban en lo más bajo de la sociedad. Eran conocidos como herramientas parlantes, explotados y oprimidos de forma brutal y cruel por los tres tipos de señores propietarios. Los siervos eran privados de sus libertades personales y sus derechos humanos y su dignidad. Eran insultados y pisoteados inescrupulosamente y las condiciones de vida eran deplorables. El 28 de marzo de 1959, el Partido Comunista de China condujo al pueblo tibetano a llevar a cabo la reforma democrática, aboliendo por completo el sistema de servidumbre feudal de la antigua era, caracterizada por la supremacía divina, la unidad de la Iglesia y el Estado, la brutal explotación y opresión del pueblo, estableciendo un flamante régimen democrático popular. A partir de entonces, Xizang entró en una nueva era de desarrollo social y avance de los derechos humanos, con el pueblo convertido en dueño de la tierra y otros medios de producción, y todos los ciudadanos tibetanos disfrutando de derechos políticos como el derecho al voto y el derecho a presentarse a las elecciones en igualdad de condiciones de acuerdo con la ley. Tras más de medio siglo de desarrollo, ahora hay armonía y estabilidad sociales en todo Xizang, desarrollo económico integral y una vida próspera para la gente. Los progresos del desarrollo de Xizang en los últimos 65 años demuestran ampliamente que las reformas democráticas fueron un gran paso que abrió la puerta a la modernización de la región. Y para profundizar sobre esos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Zhang Yongpan, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, profesor Zhang, gracias por su participación. Hola, presentadora. A través del vídeo hemos entendido brevemente la historia del desarrollo de Xizang en los últimos 65 años. Sabemos que la economía de Xizang en el pasado era una economía de tipo señorial y su estructura económica era muy monótona. Entonces, ¿cómo era la vida de la gente en el antiguo Xizang? Bien, puede que todos hayáis estado en Xizang o hayáis sentido que Xizang tiene cielos azules, altas montañas nevadas y ríos cristalinos. Todos sabemos que Xizang es muy hermoso, que solía llamarse Shambhala. De hecho, antes de 1959, es decir, antes de la liberación pacífica de Xizang, la sociedad de servidumbre era muy oscura, bárbara y cruel. Puede decirse que el sistema de servidumbre en Xizang obstaculizaba seriamente el desarrollo de la sociedad. Hubo periodistas que viajaron a Xizang en aquella época, como Edmund Canter, corresponsal del ejército británico que visitó Lhasa en 1904, quien escribió con detalle en su libro, afirmando que en el Xizang de aquel entonces la gente seguía anclada en la Edad Media, no solo en cuanto a su sistema de gobierno, su religión, sus severos castigos, la brujería, sino en todos los aspectos de su vida cotidiana. El sistema de servidumbre en Xizang se originó relativamente pronto y se desarrolló después del siglo XIV. Este sistema duró mucho tiempo en Xizang.
En la primera mitad del siglo XX, la esclavitud estaba casi extinguida en otras partes del mundo, pero en el Xizang de aquella época, antes de 1951, el sistema de servidumbre feudal seguía dominando firmemente la estructura social de la región. En el antiguo Xizang, la población estaba formada principalmente por siervos y propietarios, siendo los propietarios una pequeña parte de la población local de la época, con un 5% de la población total, mientras que el otro 95% eran básicamente siervos. ¿De dónde vienen los siervos? Al nacer, los siervos estaban destinados a servir a sus amos y sus vidas estaban llenas de opresión y sufrimiento. Se puede decir que la clase de propietarios tenía la mayor parte del poder en la sociedad, incluyendo la elaboración de leyes y demás. Al mismo tiempo, el Dalai Lama formaba parte de un grupo de monjes de alto rango que aprovechaban la unidad de la Iglesia y el Estado para detentar el poder de la vida y muerte sobre los siervos. El erudito estadounidense Maine Gosten ha señalado la unidad de la religión y el Estado como un pesado yugo para el progreso de la sociedad de Xizang. Estos siervos también tenían que pagar un montón de impuestos exorbitantes. Por ejemplo, el impuesto sobre la cría de caballos, un impuesto sobre la elaboración de cerveza, así como un impuesto sobre el cultivo de flores, un impuesto sobre el tabaco y un impuesto sobre los pozos. De modo que antes de la reforma del sistema de servidumbre en Xizang, la carga de los impuestos que los siervos tenían que pagar representaba alrededor del 70% de todo su tiempo de trabajo. En aquella época, el sistema de servidumbre en Xizang obligó a muchas familias de siervos a perder a sus familiares. La sociedad se encontraba en un estado muy atrasado, cerrado y casi colapsado. Sabemos que 1959 fue un año decisivo en el desarrollo de Xizang. ¿Qué derechos y libertades ha conseguido el pueblo de la zona desde aquel año? De hecho, desde las reformas democráticas de 1959, la mayoría de los siervos han recibido tierras y medios de producción, lo que ha desempeñado un gran papel en el aumento de los ingresos de los agricultores y pastores, la mejora de sus medios de subsistencia y la movilización de su motivación para producir. Tras las reformas democráticas, se derrocó históricamente el sistema feudal de siervos que se había basado en la unidad de la religión y el Estado, y se logró un salto histórico en la estructura social. Desde entonces, Xizang ha entrado en una nueva era de modernización y desarrollo. Las relaciones de clases también experimentaron una transformación histórica y se establecieron las condiciones para que Xizang emprendiera el camino de la industrialización. Las reformas democráticas también abolieron el sistema feudal de servidumbre de la propiedad de la tierra y los siervos recibieron tierras, lo que avivó su entusiasmo por la producción. Puede decir que el entusiasmo del pueblo tibetano por la producción aumentó como nunca antes y se promovió el desarrollo de las fuerzas productivas. De 1959 a 1965, el valor de la producción de la industria ganadera ascendió a casi 90 millones de yuanes, una cifra muy enorme en aquella época. El número de cabezas de ganado también aumentó mucho, en 800,000 cabezas en esos más de 5 años, lo que puede decirse que liberó considerablemente las fuerzas productivas. Además, la abolición de la servidumbre feudal en Xizang ha sentado las bases para la modernización de servicios sociales como la educación y la sanidad. A partir de 1959, los sectores sociales de la agricultura, la ciencia y la tecnología, el transporte, la construcción, la energía hidroeléctrica, la geología, la educación, la sanidad, etc., han seguido avanzando. Todos esos aspectos eran muy débiles antes del año 1959.
¿Cuál cree que es la importancia histórica de las reformas democráticas en Xizang? En mi opinión, la reforma democrática de Xizang es un acontecimiento importante en la historia moderna de China y también en la historia moderna del mundo, con un significado extraordinario y un estatus elevado. En primer lugar, como todos sabemos, desde los tiempos modernos, las potencias occidentales, especialmente Gran Bretaña, han estado invadiendo Xizang. La India británica siempre ha deseado incluir Xizang en su esfera de influencia y otras potencias occidentales también han estado observando Xizang. Se puede decir que las reformas democráticas de 1959 han eliminado la base social para la existencia de las potencias occidentales y el imperialismo en Xizang y han sentado unas bases sólidas para el desarrollo integral de la región. En segundo lugar, creo que la reforma de la servidumbre feudal supuso un cambio muy significativo en el sistema de la unidad de la religión y el Estado. Antes de las reformas democráticas, el público en general no disfrutaba del derecho al conocimiento científico y cultural, lo que significaba que la aristocracia y los grupos monásticos de alto rango monopolizaban la educación científica y cultural. Tras las reformas democráticas, los millones de siervos en Xizang pudieron adquirir una gran cantidad de conocimientos científicos y culturales a través de una serie de programas como la escolarización y las clases de alfabetización. Las reformas democráticas en Xizang han sentido unas bases sólidas para el desarrollo socioeconómico de la región. Como podemos ver, antes de las reformas democráticas, especialmente antes de la liberación pacífica de Xizang en 1951, esta región estaba muy atrasada en términos de desarrollo socioeconómico y no había carreteras, por no hablar de ferrocarriles. Tras las reformas democráticas, el gobierno chino no ha dejado de aumentar sus inversiones en esta zona. Hasta la fecha se han completado el ferrocarril Qinghai-Xizang, el tramo Lalin del ferrocarril Sichuan-Xizang y el ferrocarril Lhasa-Rikaze. La completa red tridimensional de transporte por carretera y ferrocarril en Xizang ha mejorado enormemente las infraestructuras de la zona. La reforma democrática en Xizang es un monumento en la historia del desarrollo de los derechos humanos en el mundo. Profesor Zhang, su profesión y experiencia están destinadas a tratar con muchos tibetanos y creo que ha sido testigo de los sentimientos de muchos ancianos tibetanos sobre sus vidas después de la reforma democrática. ¿Podría darnos uno o dos ejemplos? Voy a Xizang varias veces cada año para investigar en ciudades, pueblos y aldeas de allí, así como en los distritos, ciudades, pueblos y aldeas de la frontera. También he entrado en contacto con algunos ancianos tibetanos durante estos años de investigación y creo que tiene una comprensión muy profunda del cambio social, especialmente aquellos que han vivido personalmente la historia de Xizang antes y después de la reforma de la servidumbre feudal de 1959. Por ejemplo, hace unos años fui al distrito Chayu, en la región autónoma de Xizang, y no lejos del distrito Chayu hay una aldea, también conocida localmente como aldea de Myanmar, que en el mapa de hoy tenemos como aldea de Sitolaka. ¿Por qué se llama aldea de Myanmar? De hecho, los tibetanos tienen cierta experiencia de haber vivido en Myanmar. En aquella época, antes de las reformas democráticas, Xizang era especialmente pobre, incluida la aldea de Sitolaka, en el distrito de Chayu. Cuando visitamos a un tibetano, recordó que antes de las reformas democráticas, su familia tenía muchos hijos, 7 u 8 hermanos y hermanas, y la vida era tan difícil que ni siquiera tenía pantalones o zapatos que ponerse. Antes de que el Ejército Popular de Liberación se trasladara al distrito de Chayu, algunos tibetanos fueron hechizados por los separatistas y oyeron que era el Ejército Popular de Liberación el que confiscaría sus cosas cuando llegara, por lo que muchos tibetanos, no muy seguros de la verdad después de haber sido embaucados, cruzaron la frontera.
huyeron a un profundo bosque de Myanmar llamado Montaña Salvaje, donde viven desde hace muchos años, pero la vida sigue siendo muy pobre. El gobierno de Myanmar no les prestaba mucha atención y el bosque estaba a menudo infestado de bandidos. Así que en 1986, cuando los tibetanos que habían huido a la aldea de Sito Lakha se enteraron de que a la madre patria le iba muy bien, ellos regresaron con sus familias al pueblo natal. Al cabo de unos años, los aldeanos que volvieron obtuvieron de nuevo la ciudadanía de la República Popular China. Ahora también están construyendo sus casas con gran entusiasmo. Con el apoyo del proyecto de construcción de aldeas acomodadas en las zonas fronterizas de Xizang, cada una de estas familias han construido hermosas casas, se han mudado a sus casas nuevas y viven una vida muy feliz. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que me conmueve profundamente es una aldea llamada Taman, en el distrito de Keelung, cuyos habitantes son descendientes de nepaleses. Antes de las reformas democráticas, se ganaban la vida fabricando hierro, y el estatus de los herreros en Xizang de aquella época era muy bajo. Después de 1959, los aldeanos de Taman accedieron gradualmente a los medios de producción y empezaron a vivir felices. Especialmente después del 18º Congreso Nacional, la aldea ha cambiado mucho. Además de sus industrias tradicionales, el pastoreo, la agricultura y otros aspectos se han desarrollado muy bien. Cuando la visité el año pasado, el gobierno había asignado fondos para construir una nueva urbanización para el pueblo, y ahora llevan una vida muy feliz. Según su investigación, ¿qué otros cambios se han producido en estos 65 años de reformas democráticas en Xizang? En primer lugar, el desarrollo económico de Xizang ha sido realmente contundente. Una cifra representativa es la del PIB de la región, que era de 129 millones de yuanes en 1951, pero para 2022 ya había alcanzado los 213.200 millones de yuanes, lo que supone un crecimiento impresionante. Además, la renta per cápita disponible de los habitantes rurales de Xizang también ha sido aumentado año tras año, especialmente desde el 18º Congreso Nacional del partido, con un crecimiento de 2 dígitos todos los años. Especialmente desde 1994, el Estado Nacional comenzó a fomentar el desarrollo económico y social de la región autónoma de Xizang con más de 7.000 proyectos de ayuda y con el envío de casi 10.000 funcionarios destacados. Esto significó un claro impulso al desarrollo de la zona. Además, desde las reformas democráticas, la educación de Xizang se ha desarrollado a pasos agigantados y en la actualidad ha llegado a abarcar la educación preescolar, la educación básica, la formación profesional, la educación superior, la educación continua y la educación especial, y se ha formado un sistema educativo completo. Por otro lado, el desarrollo de diversas industrias en Xizang también ha ido de la mano. Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, aumentaron los ingresos por la producción de cereales, hortalizas, carne y leche en los sectores agrícola, forestal, ganadero y secundario. La industria manufacturera también está creciendo, lo que incluye la producción de cemento, medicina tradicional china, plomo, cobre y zinc, agua mineral envasada y generación de energía, todo lo cual se está desarrollando muy rápidamente. La infraestructura también se está completando gradualmente y el ritmo de desarrollo es muy rápido. El kilometraje de las carreteras abiertas al tráfico, el kilometraje de los ferrocarriles en funcionamiento, la cobertura de la red eléctrica principal de Xizang y la cobertura de las señales de comunicaciones, todos se están desarrollando muy aceleradamente.
Además, el mercado de consumo también ha prosperado y el mercado turístico sigue creciendo. Los ingresos por turismo ya representan una proporción muy grande de los ingresos totales de la región autónoma. Además, en Xizang, la lucha contra la pobreza también ha logrado grandes resultados. Se puede decir que la velocidad de reducción de la pobreza rural de Xizang es más rápida que la de todo el país. A finales de 2019, todos los distritos pobres de Xizang se habían salido de la pobreza un año antes de lo previsto. Otro punto es el aspecto ecológico, especialmente desde el 18º Congreso Nacional, bajo la dirección del pensamiento de Xi Jinping sobre la civilización ecológica, la construcción de la civilización ecológica en la zona, así como las leyes y reglamentos, las políticas de protección del medio ambiente y las campañas de difusión para la protección del medio ambiente, han hecho grandes progresos. Xizang también ha introducido muchas leyes y reglamentos, como el Reglamento de Protección del Medio Ambiente de la Región Autónoma de Xizang, el Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Región Autónoma de Xizang y el Reglamento de Construcción de Altiplano Nacional de Civilización Ecológica de la Región Autónoma de Xizang, etc., que salvaguardan legalmente la construcción de la civilización ecológica en la zona. Algunas personas en el extranjero que apoyan a la caramilla de Dalai Lama dicen ahora que estamos cometiendo un genocidio cultural, pero esto no es cierto. Desde la reforma democrática de Xizang, el Partido Comunista de China se ha propuesto promover enérgicamente la excelente cultura de la nación china y fomentar la herencia, la protección y el desarrollo de la cultura de todos los grupos étnicos. El Estado también ha puesto en marcha un importante proyecto para publicar un volumen en tibetano de Diccionario de Cultura China, que ha dado lugar a la publicación de varios textos clásicos tibetanos. Se trata de un importante proyecto que marca un hito en el empeño de nuestro país por promover las destacadas tradiciones culturales del pueblo tibetano. Al mismo tiempo, considero que las empresas culturales públicas de Xizang también han florecido desde 1959 y que la vida espiritual y cultural del pueblo de todos los grupos étnicos ha mejorado en muchos aspectos. ¿Cómo evalúa la práctica de la democracia popular en proceso completo en Xizang desde la liberación pacífica de Xizang hace más de 70 años? De hecho, la democracia no es solo un eslogan, tampoco es una cuestión de forma. La democracia en China consiste en resolver los problemas con los que realmente se encuentra la gente en su vida y se aplica en todos los aspectos de la vida social, lo cual es diferente de la llamada democracia occidental. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, la democracia popular del proceso completo se ha ido expandiendo en Xizang, desde la toma de decisiones gubernamentales de la gobernanza social, pasando por la ropa, la comida, la vivienda y el transporte de la gente. En la práctica, esto también encarna el principio de la soberanía popular bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, así como el principio de gobernar Xizang de acuerdo con la ley. A través de una serie de políticas del partido a favor del pueblo y de las medidas tomadas por el Comité Central para desarrollar Xizang, la democracia popular de proceso completo se ha aplicado plenamente. Por ejemplo, se han construido ferrocarriles y carreteras, la región se han conectado a la red eléctrica nacional, han llegado las señales de telecomunicación, se han mejorado los medios de subsistencia de los tibetanos y el nivel de vida del público en general, todos aspectos que reflejan la democracia popular de proceso completo. Además, los habitantes de todos los grupos étnicos de Xizang gozan del derecho político a ser dueños de su propia casa de acuerdo con la ley. Por ejemplo,
Se han creado municipios étnicos en Shannan, una zona habitada por grupos étnicos minoritarios, para garantizar el derecho de estos grupos a autogobernarse. Más del 80% de los diputados de Xizang en las asambleas populares de todos los niveles son de la etnia tibetana, y más del 70% de la administración pública está compuesta por tibetanos. Sabemos que su campo de investigación es la historia moderna de Xizang, la seguridad fronteriza, etc. ¿Puede hablarnos de cómo el desarrollo de las zonas fronterizas de Xizang está relacionado con la seguridad nacional general de China? Históricamente ha existido un vínculo importante entre Xizang y la seguridad del país. Por ejemplo, durante la dinastía Qing, muchos funcionarios y estudiosos entendían que Xizang tenía frontera por un lado con India, que era parte del Imperio Británico, y por el otro lado con otra parte de China, Xinjiang, mientras que tampoco estaba lejos de Asia Central. Por lo tanto, si Xizang era estable, Sichuan y la parte central del país gozarían de mayor seguridad. Si Xizang era invadido por el Imperio Británico u otras potencias, las regiones del interior estarían en una posición de mayor debilidad desde el punto de vista estratégico. En segundo lugar, en cuanto a las fronteras, Xizang tiene una línea fronteriza muy larga, en la que hay muchos pueblos y ciudades importantes, como Fulan, Jilong, Nielamu, Yadong, Dingjie, que son pueblos y ciudades muy importantes y que también fueron importantes lugares de defensa fronteriza en la antigüedad. Hoy en día, Yadong, Jilong, Nielamu y otros lugares son una zona importante en la construcción de la franja y la ruta para Asia Meridional y han transformado a Xizang en una importante ruta terrestre para Asia Meridional. De hecho, esto está estrechamente relacionado con el desarrollo económico y la seguridad general de China. En cuanto a las disputas fronterizas, la mayor parte de la frontera entre China e India también se encuentra en Xizang, con una parte en Xinjiang. Las fronteras entre China e India, entre China y Bután, aún no han sido demarcadas oficialmente. Creo que la estabilidad de la frontera chino-india y la frontera chino-butanesa están estrechamente relacionadas con la estabilidad y el desarrollo de la sociedad tibetana en su conjunto. Como el techo del mundo, Xizang es un lugar anhelado para los espectadores de todo el mundo. Al final del programa me gustaría pedirle que me presentara algunas de las bellezas de Xizang para los amigos extranjeros. Voy a Xizang muchas veces al año. En términos de recursos turísticos, naturales y humanísticos, Xizang está bendecido con muchas ventajas y hermosos paisajes. Por ejemplo, hay zonas de paisajes dominados por montañas nevadas, como el Chomolama. Las praderas también son muy abundantes en Xizang. Por ejemplo, el paisaje de praderas de la zona de Qiangtang en el norte de Xizang transmite otro tipo de sensación. Por un lado, está la pradera verde, por el otro, el cielo azul turquesa, el lago azul, y a lo lejos hay montañas nevadas muy hermosas. También hay zonas de paisajes turísticos naturales dominados por cañones boscosos, principalmente en la zona terrestre meridional de la cordillera de Himalaya. El paisaje de Motuo es también muy singular. Todos los años en mayo, los rododendros florecen, que es muy representativo. También hay algunas montañas y lagos sagrados como Yamjok Yomtso, Namtso, Manasarovar, que también son preciosos recursos naturales. Además de los recursos naturales, creo que los recursos humanos de Xizang también están muy desarrollados, todos ellos con una larga historia. Por ejemplo, el Palacio de Potala en Lhasa, los 3 monasterios grandes de Zhebang, Kandan y Sera,
el monasterio de Samye en Sannan, que representa la cultura tibetana y la cultura religiosa. Gracias por su análisis, profesor Zhang. Gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.